Continuamos con La Noche. Seguimos en La Noche. Ayer fue vendido el único canal de televisión en Venezuela que hizo frente de manera al régimen de 14 años de Hugo Chávez. Los nuevos accionistas guardan silencio sobre la línea editorial que asumirá el canal, mientras crece la incertidumbre en los sectores antichavistas y en los venezolanos por la posibilidad de perder el único espacio televisivo independiente del gobierno. Hay una voluntad de comprar Globovisión. De ejecutarse sería después del 15 de abril. Es decir, finalizado el proceso electoral. Y finalmente se concretó. Fue vendido Globovisión, considerado el canal de televisión de oposición en Venezuela, el único que sobrevivió a 14 años de ataques del chavismo. Así lo confirmó Guillermo Zuluaga a través de una carta. El presidente del canal, quien está asilado en Estados Unidos tras salir de Venezuela, agradeció desde la distancia. Nunca pensé que iba a llegar un día en que tuviera que renunciar, no por voluntad propia, a la presidencia de Globovisión. Pero llegó. Y además a distancia, sin poder darle la cara a cada uno de ustedes. Estos hombres son los nuevos dueños del prestigioso canal. Raúl Gorrín, Juan Domingo Cordero y Gustavo Perdomo tienen el reto de mantener en el espectro informativo a Globovisión. La dirección la asumirá Leopoldo Castillo, quien es conductor del programa Aló Ciudadano. Castillo anunció su interés por llevar la línea editorial del canal al centro y mostrar una postura inclusiva. Advirtió que estará en el cargo por solo 3 meses por motivos de salud. Nosotros no somos un partido político, ni pretendemos meternos en política. Lo que pasa es que el país está politizado. Lo que pasa es que hay solamente un sector que solamente puede hablar a través de Globovisión, porque no tiene acceso a otro. Queremos que todos puedan tener el acceso a esta pantalla. Globovisión empezó a emitir señal desde 1994 y ahí ya mostraba el panorama de lo que sería en los años siguientes. Se convirtió en un elemento incómodo para Hugo Chávez, a tal punto de que este intentó cerrarlo en repetidas ocasiones. Tan solo en el último año, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, abrió investigación contra el canal por una supuesta interferencia en una alocución oficial del presidente Nicolás Maduro. Globovisión pagó multas cercanas a los $2 millones para evitar que el Tribunal Supremo de Justicia embargara sus bienes por una pugna en la que se acusaba al canal de haber hecho apología al delito en la crisis penitenciaria del rodeo que vivió Venezuela en 2011. La opinión pública a la expectativa del futuro del canal venezolano Globovisión. En Miami, señor Pedro Mena, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, en medio de un país polarizado, como lo escuchábamos, altamente politizado, ¿qué significa que mientras se cuestionan las elecciones, se impugnan los votos que dieron a Nicolás Maduro como el nuevo presidente y una mitad de un país que no lo reconoce y que veía, por ejemplo, en un canal como Globovisión una ventana para escuchar un pensamiento distinto? ¿Qué significa este hecho, la venta de esta televisora? Bueno, es un golpe más a la libertad de expresión y a la posibilidad que tiene la disidencia democrática de expresar sus ideas libremente. Se consolida una dictadura mediática en Venezuela, donde el Estado y el gobierno del usurpador y ilegítimo presidente manejan los medios públicos en beneficio de su partido y su política comunista en favor de la revolución cubana que representan los Castro. Yo me río mucho de la capacidad y del asombro que me producen las declaraciones del diputado Villalba. Pareciera que el diputado Villalba vive en el país de Alicia en las Maravillas, no está consustanciado con los problemas que sufren los venezolanos. Venezuela producía arroz, producía carne vacuna, producía maíz. Todos los rubros eran producidos por el campo y por los campesinos venezolanos. A raíz de las políticas equivocadas de expropiación que ha hecho este gobierno y el anterior, del presidente fallecido, se acabó la agricultura, las expropiaciones, hambre y miseria. Ojalá no se le ocurra cerrar, expropiar la Polar, porque si cierran la Polar, señores, buenas noches, porque ese país está colapsado. Así que
Diputado, baje la realidad, deje la retórica. El país está cansado de retórica, el país quiere respuestas concretas sobre los problemas que tienen los venezolanos. Globovisión ha sido un factor de perturbación para los intereses de los comunistas en Venezuela, de ese régimen entregado a los cubanos. Y nosotros lamentamos mucho que ocurra esta venta. Pero bueno, haremos lo posible, seguiremos luchando, como hicimos cuando cerraron RCTV, el Canal 2, por medidas de presión del gobierno. Nosotros vamos a seguir luchando porque la verdad va a salir a flote y en esa oportunidad toda esta serie de delitos van a ser desconocidos. Diputado Villalba, ¿qué responde usted a los argumentos del señor Mena? No, yo, simplemente esa retórica que ellos tienen de que este es un régimen que niega la libertad del gobierno choca con una realidad en nuestro país. Aquí como nunca antes han surgido los medios de comunicación. Aquí quienes participaron en un golpe de Estado en el 2002 fue precisamente los medios de comunicación privados del país que dieron un golpe de Estado contra un gobierno legítimamente constituido, donde participó, por cierto, Globovisión. Ahora, eso no les gusta que le digan porque eso es, según ellos, atentar contra la libertad de expresión. Ahora, ustedes hablan de un cuestionamiento a unas elecciones que fueron totalmente verificadas tanto por organismos nacionales como por acompañantes internacionales, invitados, por cierto, por la derecha venezolana, con acompañamiento de la derecha internacional. Y allí hicieron todo lo que fue la verificación al sistema electoral venezolano, un sistema automatizado plenamente, verificado antes con las auditorías durante el proceso y después del proceso, un 54% de las auditorías, y hoy se están culminando unas auditorías que la misma oposición solicitó formalmente ante el Consejo Nacional Electoral, que después entonces alegan que no hay garantía y se retiraron, porque eso es los descarados de la oposición, que no admiten las reglas de la democracia venezolana y de la democracia. Cuando pierden, entonces hablan de que hay fraude, y lo venían haciendo. Ahora, ustedes hablan de que el hecho de 300.000 votos es lo que motiva, según ellos, a que hay un presunto fraude. En Estados Unidos, George Bush hijo en el 2000 ganó por 537 votos. 537 votos. Y allí, según ustedes, no existió, no fue necesario hacer ni un conteo ni pedir una auditoría. Y duró, por cierto, como si fue un mes aproximadamente, que posteriormente una corte de Miami fue quien decidió quién era el presidente. En Sí. Venezuela, aquí, horas de haber culminado el proceso, las elecciones, inmediatamente el país y el mundo conocen. Ahora, ¿de cuál fraude hablan? Porque están empeñados en buscar salidas antidemocráticas. Han viajado por el mundo, pero como no han comprado esa mentira, entonces continúan jugando al golpismo, que mantienen acaparados lo que son los productos de primera necesidad, fundamentalmente lo que es empresa polar. Ahora, en el país, esta ciudad dice que en Venezuela no se produce. Si ustedes jugaron con la economía de puertos, acabaron con los hilos, con la producción, porque ustedes tenían un maletín que compraban el excedente de maíz y de granos en el exterior. Hoy este gobierno está haciendo inmensos esfuerzos por la producción, no tan solo de maíz, sino de cacao, Sí. que es un producto nacional reconocido en el mundo. Y pregúntenle a los productores de cacao si no tenemos hoy producción de cacao y empresas transformadoras de esa materia prima. Diputado Manuel. Los niveles de aumento en materia de pesca para que los venezolanos coman, pero estos son unos apátridas, estos no creen en el país y lo que andan es creyendo en sus arcas, solamente en sus empresas privadas. Diputado Manuel Villalba es el diputado oficialista por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros en el programa. Muy amable. Ok, gracias a ustedes. También quiero preguntar al señor Alonso Medina, el directivo de la Fundación Foro Penal Venezolano, sobre este caso, el caso de Globovisión. La oposición habla de una dictadura mediática. ¿Hay un interés en el chavismo, ahora en cabeza de Nicolás Maduro, por controlar los medios de comunicación, por controlar los medios de información? Había dado cierta tranquilidad la designación de Vladimir Villegas, el hermano del ministro de Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, para la dirección del canal Globovisión. Sin embargo, hace algunas horas dijo no voy a dirigir este canal porque no me puedo poner de acuerdo con los accionistas. ¿Qué pasa allí? Mire, hay unas realidades acá en Venezuela muy dramáticas. El espectro radioeléctrico está asignado en su mayoría a radios comunitarias, a radios que de una u otra manera tienen una identidad ideológica con el partido de gobierno. Evidentemente que esto nos dibuja una pretensión
del gobierno de apoderarse de todos los medios de comunicación. Pero creo que el problema va mucho más allá, porque oímos discursos radicales de bando y bando, oímos problemas, pero no oímos soluciones. Creo que es el principal problema. Cuando oímos al sector oficialista es remontarse en cada uno de sus discursos al 2002, es remontarse a discursos de acaparamiento de la Quinta República, pero son pocos los discursos que oímos de construcción, de avanzar, y creo que ahí es donde está el problema, ahí es donde está realmente el sentimiento venezolano, si realmente queremos o no construir un país, o si queremos vivir de la polémica, de la discusión, del debate. La situación en Venezuela es dramática, es una realidad. Nos están matando, el problema de la alimentación y las ideas, las propuestas son muy pocas. Por eso el llamado al diálogo, pero al diálogo constructivo, sin ceder espacio, con respeto, con aportes. Llamar al diálogo no significa actitud de cobardía por alguna de las partes. Llamar al diálogo sería construir un país. Y por eso nosotros como organización no gubernamental estamos dispuestos y nos hemos abocado a atender toda una cantidad de problemáticas sobre la violación de derechos humanos que cada día son mayores en Venezuela. Por eso apostamos por el crecimiento del país, a pesar de tener una simpatía política distinta a la del gobierno. Queremos agradecerle mucho también al directivo de la Fundación Foro Penal Venezolano por habernos acompañado en el programa La Noche. Muy amable. Y termino con el señor Pedro Mena en Miami, en la Florida, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Ha pasado ya más de un mes desde estos cuestionados resultados electorales, unas elecciones impugnadas. Hoy se empezó a transmitir en vivo incluso la auditoría de votos, pero el gobierno de Nicolás Maduro está en firme y está tomando medidas. ¿Qué va a pasar entonces con esta denuncia? ¿Van ustedes ahora dentro del proceso ya a acudir a instancias internacionales? Pero mira, primero que quiero reiterar ante la comunidad internacional, nosotros somos una expresión democrática, nuestra lucha es democrática, constitucional, en paz. Estamos cumpliendo con lo establecido en la Constitución Nacional, hemos hecho los actos de impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia, agotaremos las instancias nacionales y luego iremos a las instancias internacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos. Nosotros somos gente de paz, aceptamos el diálogo, pero que es un diálogo constructivo, no un diálogo con un mazo en la mano, como hicieron con María Corina, que le partieron la cara, como hicieron con Julio Borges en el Congreso, en la Asamblea Nacional. Y lo que creemos que la lucha debe ser encauzada por las vías democráticas. Ahora bien, si ellos están seguros que ganaron, ¿por qué no aceptan? Vamos a nuevas elecciones. Vamos a nuevas elecciones, Maduro. Cuéntese nuevamente, diputado Villalba, para que vea que lo vamos a barrer del mapa, porque en estos momentos la tendencia que tiene el país es un 75% a favor de una elección de Capriles Raduco como presidente. Así que vamos a dejarnos un poco de la retórica y de esos discursos políticos. Señor Pedro Mena, secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática desde Miami, gracias por habernos atendido en el programa La Noche. A todos nuestros televidentes los invito a que nos sigan enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos también en Twitter @ntn24 o @segurizati ntn24. También a mi personal @Jason Calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que pasen muy buena noche.